3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y estoy con un gran amigo, Miguel Camarena, al que le quiero hacer una pregunta. Miguel, ¿qué es la Matrix? La Matrix es esa hipnosis colectiva en la que vivimos todos y hay veces que llega un día en el que de repente tienes un pequeño despertar y dices, ostras, que he estado viviendo en una hipnosis y a lo mejor la vida no es lo que me han contado siempre. Y a veces sales y vuelves a entrar y vuelves a salir y vuelves a entrar y así te pasas mucho tiempo, aunque haya personas que yo intuyo que sí que han salido totalmente de la Matrix. Intuyes que hay personas que han salido totalmente de la Matrix. ¿Y me podrías poner un ejemplo para las personas que yo te he entendido, pero habrá personas que con ejemplos entiendan un poquito más? ¿A qué te quieres referir? Una Matrix, ¿quién está en la Matrix, por ejemplo? Yo diría que está en la Matrix toda aquella persona que no se plantea nada y simplemente se levanta cuando le dicen, va al trabajo y hace lo que le dicen, sale del trabajo, va a cualquier restaurante de comida rápida, luego va a su casa, se pone la televisión y sigue hipnotizándose. Y no se ha dado cuenta de que realmente está viviendo una vida que está basada en todas las creencias y todos los programas que ha ido adquiriendo desde pequeñito, en base a lo que le han dicho sus padres, lo que ha visto en la televisión, en la prensa, en la radio, por la calle, y no se plantea nada. Y así se puede pasar toda la vida. Y yo durante mucho tiempo pues también estuve así haciendo lo que se supone que tendría que estar haciendo. Lo típico, ir a la escuela, donde creo que no educan, sino que forman. Educar viene de educere, que es sacar de dentro lo mejor de uno, y realmente no es así. Lo que hacen es formar y que todos los peques estén, digamos, con las mismas aptitudes. Así que para mí sería eso. ¿Y quién ha salido de la Matrix? Pues figuras como Buda, por ejemplo, o el doctor David Hawkins, o Jesús en su día con todo lo que he escrito. Siento que son personas que se liberaron de todo eso y pudieron encontrar una libertad interna muy potente, que a lo mejor no conlleva una libertad externa, porque por ejemplo Nelson Mandela dice que una de las etapas donde más libre se sintió es cuando estaba preso, pero encontró una libertad interna y ahí puede haber una gran paz y, y una plenitud que son inefables, es complicado explicarlo con palabras y todas las personas seguramente que nos están escuchando han tenido a lo mejor un instante en su vida de sentir una paz tremenda, aunque luego a veces volvemos a la rutina diaria y eso se pierde. A mí me pasó una cosa, Miguel, a ver si puedes dar un poco de luz en este tema. Yo estaba sintiendo que vivía en piloto automático, lo típico que seguía, como tú has dicho, un poco lo que me recomendaban mis padres, lo que se supone que se esperaba de mí a nivel social, tratar de ser un buen ciudadano y todo ese rollo. Y pensaba como que ya había encontrado ese despertar. Pero sí que es cierto que me he dado cuenta de que me volví a dormir después, volví a caer otra vez en ese piloto automático, pero mucho peor, porque como ya me creía que estaba muy despierto, pues me estaba autoengañando, ¿no? ¿Esto tiene algún tipo de nombre o es una cosa que solo me ha pasado a mí? O sea, o es una cosa, no. Me gustaría que hablaras un poquito de si se puede volver uno a caer en la Matrix una vez se sale. Me parece que es muy común el que volvamos a caer en la Matrix, porque estamos en una sociedad en la que casi toda la sociedad cree que lo bueno es eso. Entonces van a intentar tirar hacia ahí. Por eso, por ejemplo, en tu caso o el mío, que estamos también en el mundo de las redes sociales como divulgadores, yendo a conferencias, eventos y, y tenemos proyectos empresariales, esos proyectos empresariales están en la Matrix. Entonces tenemos que adaptarnos de alguna manera para poder cumplir lo que se supone que hay que hacer en la Matrix. Entonces, claro, hay que estar jugando dentro y fuera. Hay personas que llegados a un punto en su vida deciden irse a la montaña a meditar y ya está, y ahí han encontrado la paz y ahí se quedan. Y sí que pueden estar haciendo mucho bien por el mundo. Yo esto no lo entendí hasta hace pocos años. Al principio yo creía que estos realmente que se ponen a meditar y se van a la montaña no contribuían nada al mundo, pero realmente sí se ha visto que la vibración que tú emites beneficia al mundo. Y de hecho hay un estudio muy curioso que me contaron hace poco en el que cogieron había dos personas que estaban en coma en un hospital, cada una en una habitación, y a una persona estaba en coherencia cardíaca y la otra no. Y cuando pusieron a la persona que estaba en coherencia cardíaca en la misma habitación
de la otra persona, aunque ambos estaban en coma, ambos entraron en coherencia cardíaca. Es decir, que esa vibración sí que influye. Hay otro estudio que me parece que se llama Maharishi, que se hizo en el que un montón de personas se pusieron a meditar en el mismo momento y durante bastante tiempo se redujo mucho la criminalidad que había allí, porque esa vibración afecta. O sea que sí que ayuda realmente en qué estado interno estamos, qué vibración estamos emitiendo. Y yo siento que cuando te vas liberando de la Matrix, estás más con un pie fuera que dentro, sientes una vibración mucho mayor. ¿Por qué? Porque estás más despierto, no estás tan dormido. Aunque seguimos dormidos. Probablemente hasta que no tenemos esa paz profunda interna permanentemente, estamos dormidos mucha parte del tiempo. Y para mí estar dormido no es más que reaccionar. Reaccionar con ira, con rabia, con malestar y creerte los pensamientos. Porque la gran diferencia entre sentir paz o no sentirla es no que te cambien los pensamientos, muchas veces es que dejes de creer los pensamientos. De hecho, hace no mucho fuimos a un evento de inteligencia emocional en el que dijeron que una persona, mientras tuviera una vocecita en la mente, no podía ser feliz al 100%. Y yo no estoy de acuerdo con eso. La vocecita está ahí, pero si tú no te crees esa vocecita siempre y no crees que tú eres los pensamientos, sí puedes sentirte con paz y plenitud. Lo que pasa es que nos puede pasar a todos, y a mí me pasa muchas veces, que vuelvo a creerme a veces esos pensamientos y vuelvo a pasarlo mal internamente. Lo bueno es que el hábito de observarlo te permite volver de nuevo a estar más como observador que reaccionando, simplemente actuando como con nuestra parte más animal. Acabo de recordar lo que dices del evento y sí que es cierto que estuvimos en un evento multitudinario donde al final uno de los ponentes era un prestigioso psiquiatra que tiene pues varias hijas también muy eminentes y justo al salir me dijiste eso, ¿no? Me dijiste, es que fíjate Pedro, lo que está diciendo este señor, por muy reputado que sea, al final le impediría a una persona estar en una paz interior, por ejemplo, en un sitio con mucha gente, ¿no? Y pusiste un ejemplo muy bueno que estaría guay que lo rescataras aquí en el podcast. Sí, me acuerdo que luego estuvimos caminando por Gran Vía ¿Sí? y yo te dije, claro, es que el tener muchos pensamientos es como ir caminando por Gran Vía y que haya mucha gente. Tú puedes ir por Gran Vía caminando aunque haya mucha gente. No hace falta que se vaya todo el mundo de Gran Vía para que tú te sientas en paz. Se puede sentir paz aunque haya muchísima gente, igual que se puede sentir paz aunque haya muchos pensamientos. Además, pedirle a nuestra mente que deje de tener pensamientos es como pedirle al páncreas que deje de segregar insulina o pedirle al corazón que deje de latir. Es su misión. No puedes impedir que la mente tenga pensamientos. Lo que sí puedes hacer es no creerte esos pensamientos y estar en modo observador. Y ahí es donde está la gran clave. Muchas veces no es lo que hacemos, sino que es el desde dónde lo hacemos y no es lo que nos pasa, sino cómo nos lo tomamos y cómo observamos todo eso. Sí, la interpretación al final que hacemos a nuestros pensamientos es igual de importante que el propio pensamiento, ¿no? Al final uno puede tener pensamientos negativos, pero también puede decir, "Ah, no, es muy probable que estos pensamientos vengan porque no estoy comiendo bien, no estoy descansando bien, y te están avisando de, oye, tal vez debería incidir en mi descanso, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y hay, hasta cierto punto me parece que sí que influye mucho en lo que comemos y también el desde dónde lo comemos y cómo nos nutrimos no solo con la alimentación, sino lo que estamos viendo en la tele, a qué le prestamos atención. A mí me gusta mucho que tú hablas del poder de la atención, que donde pones la atención, pues allí está yendo tu energía, ahí está tu alma y a eso le estás dando poder. Así que hay que cuidar mucho dónde ponemos esa atención. Miguel, mira, hay una cosa que yo tenía previsto preguntarte porque me llamó mucho la atención, que tú, digamos que alcanzaste un éxito, digamos, muy popular, muy desde el reconocimiento, a través de cosas que a día de hoy está persiguiendo a muchas personas, ¿no? Tú alcanzaste, por ejemplo, mucha repercusión en YouTube, en redes sociales y demás, hablando de temas como eh, tener abdominales, quemar grasa, ganar músculo, ¿no? Creando rutinas, ¿no? Y demás, teniendo muchísima reproducción, millones de reproducciones y demás. Y, y un día dijiste, esto ya no me motiva, esto ya no lo quiero seguir haciendo.
Y también me recuerdo que estabas viviendo con David Marchante en una mansión, eh, enfocándote mucho en la venta y demás, y lo dejaste también casi de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo una persona cambia radicalmente su día a día? ¿Cómo cambias de hábitos y demás? Porque luego quiero preguntarte un poquito por el tema de los hábitos y demás. Ahí está la diferencia entre lo que hablas tú mucho de honorable o íntegro. Y me encanta. No me siento una persona íntegra al 100% de las veces, aunque sí que cada vez siento que soy más íntegro. Honorable, que lo aprendí de ti, la diferencia. Honorable es cuando haces las cosas por ese reconocimiento, por el que dirán. E íntegro es cuando haces las cosas por lo que te dicta esa voz interior, que sería, esta mañana estaba leyendo en tu libro, el último que has sacado, el arte de la incoherencia, o sea, el arte de la coherencia, estaba leyendo que el cinismo muchas veces, ese cínico era esa persona que hacía caso a su voz interior y aunque le ofreciesen un puestazo en la política, no lo iba a aceptar, porque a lo mejor si no iba con su voz interior, no iba a ir por ahí. Pues a mí me parece que es íntegro el escuchar esa voz interior, esa intuición e ir por ahí. Aunque para ello, pues a veces haya que decir que no a ir a un montón de eventos, ponencias, lanzar infoproductos, dejar de ganar mucho dinero. O sea, para mí eso no era lo importante. Para mí lo importante era ir hacia lo que me llenaba el corazón, hacia lo que me daba paz. Porque además nos pasamos media vida ganando, queriendo ganar dinero. Cuando tenemos dinero nos pasamos otro tiempo queriendo ganar tiempo precisamente y después cuando hay dinero y hay tiempo lo que queremos es encontrar esa paz interior. De ahí muchas veces vienen las crisis de los 40, de los 50, las típicas personas incluso que han alcanzado mucho reconocimiento y tienen dinero y tiempo pero no encuentran esa plenitud. Y a mí me gusta el priorizar la paz interior por encima de todo, por encima del dinero y de cualquier cosa. Y eso ha sido el camino y el por qué he ido tomando esas decisiones, porque ese faro que me va guiando no está en el reconocimiento, no está en el dinero, sino que está más en esa paz interior. Pues te quiero preguntar, porque has abierto para mí un par de vías que tenía previstas que son muy interesantes, y una de ellas, hablando del honor y de la integridad, me viene tu cambio de pasar de media vida siendo vegano a ampliar un poco esta perspectiva. Y yo entiendo que en una comunidad tan cerrada como es a veces la del veganismo, que son personas muy idealistas, a veces cuando alguien se abre, por ejemplo, a tomar huevos, es muy rechazado, ¿no? Y quiero preguntarte por ese cambio, ¿cómo fue? ¿Y cómo lo has llevado? ¿Cómo lo llevas a tu día de hoy? Al principio, cuando empecé con una alimentación 100% vegana, bueno, y todo el estilo de vida, Ujú. a mí me pasó también el creer que eso era lo mejor del universo y durante un tiempo incluso pensaba que cómo puede ser que haya gente que no sea vegana. O sea, a mí también me pasó ese proceso, por fortuna duró poquito, luego ya con la empatía y todo entiendes que todo está bien. O sea, que realmente no me sentía mejor persona por llevar una dieta vegana ni un estilo de vida vegano. Pero ese mensaje se da mucho en el veganismo y yo me lo zampé, me lo tragué. Entró en mi sistema de creencias durante un corto tiempo, pero sí que entró durante un tiempo. Y, y muchas veces las personas cuando empiezan con un estilo de vida vegano, es verdad que observo que hay mucho ataque hacia los que no lo son, pero igual que con la política o con cualquier cosa. Ujú. Al final tú crees que lo tuyo es lo mejor y que los demás deberían ser como tú e intentas convencerles. Y me di cuenta de que no, que realmente no era así. Que no era mejor por llevar una alimentación vegana que alguien que llevara una alimentación omnívora. Ni mejor ni peor. Y eso luego pues se fue ampliando y ya no era solo con el veganismo, sino con otros muchos temas y conseguí ser mucho más empático de lo que era antes. Y hace poquito, después de 10 años con alimentación 100% vegana, en verano, incorporé huevos a la alimentación y para mí, pues, no supuso un problema ni nada, porque yo tampoco criticaba a los que comían huevos. Si les criticase, pues quizás hubiera supuesto un conflicto dentro de mí. Llama la atención, ¿no? Que fuera de un día para otro. ¿Cómo de un día para otro pasas de ser 100% vegano a abrirte a tomar huevos?
Esto fue en un camp de programación neuromotriz de PNM y hablando con Sara Moro, pues me estuvo explicando que hay veces que puede haber un déficit de colina, y bueno, y me contó un montón de cosas y yo dije, ostras, yo ahora estoy entrenando más y, y no siento toda la energía que creo que podría sentir. No sé si será por eso o por cualquier otra razón. Y dije, bueno, pero voy a probar. Total, por probar tampoco pasa nada. Y empecé a incorporar huevos y sí que es verdad que sentí más energía. No sé si por los huevos o por creer que los huevos podrían darme esa energía, porque puede ser también por ese efecto placebo. Y así fue, de un día para otro, porque de nuevo, pues prioricé esa paz interior a la honorabilidad, ¿no? El ser honorable y el seguir entrando en un estándar de mucha gente que a lo mejor me seguía por llevar una alimentación 100% vegana. Pues bueno, pues si ahora no te apetece seguirme, pues también es perfecto y te respeto igual y te amo igual. Igual que no critico a otras personas, tampoco me importa que me critiquen porque al final lo que decimos de los demás dice más de uno que del otro. Al final es un espejo que te está haciendo y es bonito darse cuenta de eso. Total. Y precisamente te quería preguntar, porque tú eres un ejemplo de serenidad. Mola mucho el rollito que tienes de persona tan tranquila. A mí cuando te conocí me sorprendió un montón. Y luego vi que incluso conviviendo contigo en alguna ocasión, yéndonos de viaje, que lo llevabas a otros aspectos de tu vida y molaba un montón. Como incluso hasta en un accidente de tráfico también mantenías la serenidad. En un mundo con tanto estrés y con tantas personas que caen en la ansiedad, que caen en el overthinking y demás, se necesita que se divulgue un poquito más sobre esto y te quiero preguntar cómo alcanza Miguel la serenidad. Siento que me ayudó mucho el meditar, que para mí meditar Ujú. es observar los pensamientos y observar las sensaciones corporales. Entonces eso te va ayudando a cada vez racionar menos y observar más. Y no siento que viva en un estado contemplativo, porque hay veces que sí puedo sentir estrés y sí que puedo caer en creerme esos pensamientos y que algo me afecte emocionalmente, pero es verdad que a día de hoy me pasa muy pocas veces. Y cuando tenía 16, 17, 18 años, me pasaba casi todo el día. Me pasaba el día con mucho estrés y mucho malestar. Y para mí ha sido clave eso, el empezar a observar pensamientos y sensaciones corporales y no creerme todos los pensamientos que llegaban, porque a veces incluso lo que pensamos no es ni siquiera de nosotros, es del inconsciente colectivo. Y yo lo noté mucho cuando fuimos a Chile, empecé a tener otro tipo de pensamientos y siento realmente que es como esa mente, que es como una radio, se conecta a algo que es colectivo. Y esto ya lo estudió y lo demostró en su día alguien como Carl Jung, por ejemplo, y hablaba mucho de esto. Y a mí me encanta el entender esto, que a veces los pensamientos que tenemos no tienen por qué ser pensamientos nuestros, pueden ser pensamientos de la humanidad. Y ahí observamos que hay mucho sufrimiento, que hay mucho malestar, que hay mucha ira, que hay mucha rabia. Y es algo que está en el ser humano. Ujú. Y no por ello es malo, ni malo, ni bueno, simplemente está ahí. Entonces, no creerse eso y observar. Para mí ha sido clave. Últimamente también se habla mucho de vibra alto, eleva tu nivel de conciencia. Solo que a veces el desde donde se dice me parece que no es muy amoroso. Porque tú lo puedes decir desde el orgullo, de mira, yo soy mejor que tú porque hago esto. Lo puedes decir desde el deseo, porque a lo mejor el decir eso te lleva a vender más y lo que deseas es el dinero y facturar más con lo que haces. O lo puedes decir realmente desde el amor incondicional, dándote igual, entre comillas, que la persona le ve su nivel de conciencia o no. Simplemente tú lo expones y quien resuene con eso y empieza a llevar un estilo de vida más amoroso, genial, y el que no, pues también genial, y se respeta y se ama igual a esa persona. De nuevo volvemos al desde dónde hacemos las cosas. Para mí, esa intención en elevar el nivel de conciencia sí que ha sido un camino bonito y me ha ayudado un montón. Que básicamente es dejar de vivir tanto en el miedo, en la ira, la culpa, la pena, el miedo, el deseo, el orgullo, y empezar a vivir más en estados de amor, amor incondicional y priorizando o intencionando esa paz interior. Miguel, esto, por ejemplo, si lo lleváramos a los sabios clásicos, se llamaría dominar el arte de las representaciones. Y es el hecho de que, como tú has dicho antes, ¿no? Entender que
Lo que te pasa es un 20% y el 80% es cómo te afecta. Y ellos utilizaban una expresión que tú has mencionado antes a Carl Gustav Jung como uno de los primeros que se lo llevó a la psicología, pero estos filósofos ya utilizaban un término llamado dianoia. La dianoia es separarte de tus pensamientos, precisamente por lo que acabas de comentar, que pertenecen al inconsciente colectivo. Y esto que cada día tiene más respaldo, ¿no? Se ha hablado muchas veces de una nube de la cual pues cogemos ideas y demás. Ya lo decía Marco Aurelio. Decía que somos hermanos no de sangre o semilla, sino de inteligencia. Y dices, "Oh, a mí se me eriza la piel con estas cosas, porque veo como personas como tú lo integran y de verdad me da mucho aliento. Y precisamente has mencionado que para alcanzar la serenidad, algo que utilizas es la meditación. Imagino que hay otras herramientas, además de la meditación, porque creo que en tu día a día no sé si puedes parar a meditar con facilidad, o a lo mejor tú sí, pero no sé si nos puedes dar alguna herramienta más que no sea la meditación. Sí, durante muchos años sí que me Ujú, sentaba todos los días a meditar un rato, a día de hoy no. Lo que hago es una meditación de contemplación. ujú. Esto quiere decir cuando, por ejemplo, cuando estamos fregando, pues centrarnos en las sensaciones del cuerpo al fregar, en el olor, en lo que vemos, en las sensaciones, no irnos a los pensamientos. O, por ejemplo, cuando para mí meditar también sería un baño de agua fría, porque ahí es complicado que esté la mente muy activa. Puede venir algún pensamiento, pero ya lo puedes observar. No es muy común que te lo empieces a creer cuando estás metido en agua con hielos. Simplemente lo observas, porque ¿qué pensamientos llegan? Salte de aquí, es peligroso, pero tú sigues ahí, porque has dicho, no, voy a estar un par de minutos, voy a quedarme aquí un par de minutos, que no es peligroso. Entonces, puedes empezar incluso a tener un diálogo con la mente de, oye, no te preocupes, que esto no es peligroso, aunque creas que me voy a morir, no me voy a morir. Y eso es un entrenamiento también, para entender que tú no eres tus pensamientos ni que va a pasar lo que tu mente dice. Entonces, se puede incluso dialogar con la mente, entrenar, puede ser también una práctica meditativa, como por ejemplo en PNM, que se habla de ir a las sensaciones del cuerpo, es sentir, ir a la sensación, eso también es meditar, es convertir toda la vida, todo lo que hacemos, en una meditación constante. Y hagamos lo que hagamos, se puede hacer, ya sea pelar patatas, poner la lavadora, tender la ropa o lo que sea. Cualquier cosa se puede convertir en una actividad contemplativa. De esto habla mucho la meditación mindfulness, de atención plena. De aquello en lo que hagamos, vamos a poner toda la atención ahí. Total, esto mi buen amigo Josué lo expresa de una forma muy bonita. Dice, prestar atención no es pensar, es convertirse en la acción que define una idea. Yo me imagino la típica escena, Miguel, de una pareja en la cual un tipo está haciendo X cosa y llega su mujer o su novia y le dice, ¿en qué estás pensando? Y puede ser que no esté pensando en nada, puede ser que sencillamente está prestando atención. O sea que a veces creemos que constantemente debemos tener pensamientos, ¿no? Y como tú has dicho, ¿no? Si en lugar de estar pensando prestamos atención a nuestras sensaciones corporales, estamos en el cuerpo y no en la mente. Cuando estamos en un baño de agua fría, si no estamos en el juicio y sencillamente estamos prestando atención al cuerpo, es lo mismo, ¿no? Y por eso yo creo que hay una creciente demanda de técnicas como por ejemplo eh, respiración, baños de agua fría, sauna, e incluso, como has mencionado antes, ¿no? Actividades como por ejemplo la práctica de actividad física o incluso PNM. Y me viene a la cabeza, Miguel, algo que tú has dicho, en una ocasión me comentaste, que hay veces que las personas recurren a esto no de una forma saludable, como por ejemplo es hacerlo para ah, evitar el overthinking, sino como una especie de adicción o de huida de la realidad. Sí, el desde dónde lo hacemos. Hay veces que cambiamos
una adicción por, imagínate, el tabaco, Ujú. se cambia por una adicción a cualquier refresco, luego esa adicción sigue ahí esa energía de deseo realmente, de adicción, pero se deja el tabaco, se dejan los refrescos y se empieza a cambiar por meditar. Pero sigue siendo una adicción y son personas que a lo mejor ya empiezan a meditar 3 4 horas al día y si no meditan se sienten mal. Entonces, esa energía de deseo sigue ahí, no se ha disipado, no se ha ido. Entonces, el problema realmente, que es la energía que hay, no la acción realmente, pues no les va a permitir sentir esa paz interior. Pero es que luego también puede haber adicción por comer ensaladas. Y por muchas ensaladas que comas, esa ansiedad, ese malestar, esa energía de deseo no se va. Entonces, la clave aquí de nuevo está en disipar, en conseguir que se vaya yendo esa energía de adicción, de deseo. Hay técnicas como por ejemplo la de dejar ir, que proponía el doctor David Hawkins, que ayudan mucho a esto. También la meditación. Por ejemplo, hay muchos tipos de meditación. A mí una de ellas, que es la vipassana, pues también me ha ayudado a ir disipando este tipo de energía. Porque yo pasé de tener adicción por entrenar, pasé a tener después adicción por meditar y he tenido diferentes tipos de adicción hasta que he llegado a un punto en el que siento que me puedo sentir bien sin entrenar o sin meditar, sin sentarme a meditar. Y ahí está la clave, el poder elegir hacerlo o no, pero no hacer que eso te domine, porque ¿qué ocurre si tienes una adicción por el entrenamiento y de repente viene una lesión o un resfriado grave o lo que sea que no te permite estar ahí una semana entrenando? Lo vas a pasar fatal. En cambio, si tú no tienes esa adicción por entrenar y por las razones que sea, toca estar una semana sin entrenar, pues puedes sentir paz igualmente. Y para mí esa es la clave, no es muchas veces lo que hacemos, sino el desde dónde. Y voy a poner un par de ejemplos, uno de la acción y otro de lo que nos puede ocurrir. En cuanto a acción, hasta matar a alguien, o sea, disparar a alguien, se puede hacer desde la ira o se puede hacer desde el amor incondicional. Tú imagínate, Pedro, que de repente estamos tú y yo en una guerra, nos ha tocado estar ahí y yo estoy mal herido y te digo, Pedro, por favor, pégame un tiro que estoy sufriendo un montón. Tú a lo mejor ahí me disparas, pero desde el amor incondicional. De decir, oye, pues quiero lo mejor para ti y voy a dispararte para que dejes de sufrir ahora mismo. Entonces ahí se ha disparado desde el amor incondicional, no es desde la ira. Y esto se puede llevar a cualquier ámbito. Y algo que nos puede ocurrir, por ejemplo, la muerte de una persona a la que amamos, se puede vivir desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo. En muchos sitios se está de luto durante un montón de años y hay mucha pena, una pena muy muy grande. Y en otros sitios, otras culturas, se monta una fiesta, porque las creencias también son diferentes. Creen que cuando alguien deja el cuerpo físico, se va a otro lugar y ha alcanzado una gran paz y está en un sitio muy bonito. Y eso afecta al cómo lo llevan. Y pueden incluso vivir la muerte de una persona a la que aman desde la alegría, desde otro punto totalmente diferente. Con esto no quiero decir que sea mejor o peor. Con esto tampoco quiero decir que sea mejor no pasar un duelo que pasarlo. Siento que lo importante también es abrazar las emociones. Que cuando nos llegue algo lo abracemos. No que lo reprimamos, no que lo escondamos, porque si no eso luego incluso va a salir después. Y tampoco siento que sea sano. Esto en la meditación vipassana del budismo se habla de sankaras, que son aquellos, digamos, nudos que se quedan en el inconsciente y que a veces salen al cuerpo para que podamos soltar esas emociones que están reprimidas desde hace mucho tiempo, de esta vida o de otras. En el budismo se dice eso. Y cuando salen, cuando tú la abrazas de verdad y permites que esté, no quieres cambiarla, no quieres quitarla, simplemente la observas, se puede ir. Y ya empiezas a vivir con más paz todavía. O sea que esta sería otra herramienta que tenemos, el observar el desde dónde hacemos las cosas o desde dónde nos estamos tomando las cosas y no culparnos por tomarnos a veces las cosas desde la ira o desde el miedo. No culparnos porque es como lo mejor que lo hemos podido hacer en ese momento, es como lo hemos hecho. Quiero hacer un paréntesis a lo que acabas de decir, porque esto no se puede dejar por alto, porque estamos hablando de que uno de los mayores problemas que suelen tener las personas a día de hoy son las adicciones a estar en el cuerpo. Y
antes has mencionado una, que es la meditación como una huida, ¿no? Una búsqueda de estar en el cuerpo, una constante para evadirse de la realidad, pero yo creo que esta es la menos frecuente, porque la más frecuente adicción corporal es a la comida, o al menos en Occidente, ¿no? Las personas buscan una constante ah, atención a la comida, ¿no? Por eso comen algo y al instante quieren comer otra vez y al instante anhelan o anhelamos esta sensación corporal, ¿no? De saborear. Pero es que pasa también con el tema del sexo. Hay personas que están adictas a esa experimentación, ya sea mm, yéndose con personas o con OnlyFans o con distintos ámbitos que habrá de este aspecto. Y no solo aquí, también algo que nos lleva, ¿no? Yo me siento a veces adicto a, al ejercicio y busco el, la práctica de actividad física y las flexiones, ¿no? Y demás para sentirme a veces bien, ¿no? Y me ha dado mucha paz entender esto, entender este concepto, decir que lo que anhelo realmente es estar en el cuerpo y he aprendido a algo que es sencillamente el no hacer, a través de un término que se llama Wu Wei, que es la no acción, como algo que es hacer. Y sencillamente contemplando, como dices tú, entendiendo que puedo estar tomando el sol sin hacer nada, que eso también es una sensación corporal, puedo llegar a esa paz interior. Pero sí que me ayuda entender que cuando una persona a lo mejor está trabajando mucho delante de una pantalla o escribiendo o realizando una tarea, si esa tarea no es lo suficientemente física para permitir una sensación corporal, va a buscar esta sensación corporal a través de la comida o de alguna otra, ¿no? Entonces, por eso creo que esta práctica que has dado, estos tips, pueden ser de mucha utilidad. Y me consta que no son los únicos que tienes, porque has escrito todo un libro sobre la temática de hábitos y rutinas sencillas para mejorar nuestras vidas. Y precisamente, antes de comenzar con por qué escribir un libro sobre esto, te quiero preguntar qué es un hábito, Miguel. Son aquellas acciones que ya repetimos de manera sencilla porque ya son parte de nuestra vida. Entonces no nos cuesta tanto hacerlas. Como puede ser para nosotros entrenar, por ejemplo, es Ujú. un hábito. Nos es más sencillo entrenar que no entrenar. En cambio, para otras personas tienen el hábito de estar tumbados en el sofá y ver Netflix. Y para ellos es más fácil quedarse tumbados en el sofá viendo cualquier serie que ir a entrenar. Y con esto no digo que sea mejor una cosa que la otra. Simplemente que una suele tener unas consecuencias y la otra suele tener otras consecuencias. Pero no es mejor o peor. Bueno, tu colega que ahora conozco gracias a ti, Sergio Fernández, hizo una distinción que me llamó mucho la atención entre hábito y rutina, y él comentaba que la diferencia que había entre hábito y rutina es que un hábito lo haces conscientemente porque te dirige hacia un objetivo que tú mismo te has propuesto, ¿no? Y una rutina es algo que haces repetidamente porque sí, sin haberte planteado hacia dónde te lleva esa acción, ¿no? Repetida. Y me parece que es muy reseñable y quería comentarlo porque me consta que es una de las personas que le ha dado el feedback de este libro y ha dejado claro que también le entusiasma como a nosotros. ¿Y por qué has escrito un libro sobre hábitos, Miguel? A mí me han ayudado tanto los hábitos a sentirme con mucha más calma, mucha más paz en el día a día, superar de manera más sencilla las adversidades que han ido llegando y precisamente haciendo justo con lo que decía Sergio de rutina o hábitos, cuando tú tienes una rutina normalmente es porque vives mucho más en la Matrix, en esa hipnosis colectiva. Ujú. En cambio, los hábitos es porque ya has pasado al menos del modo víctima al modo responsable y dices, vale, realmente el cómo me tomo las cosas influye e incluso puedo influir yo en lo que me va a ocurrir más adelante. Entonces, en vez de llevar una rutina y hacer lo que me dicen, por ejemplo, en el colegio, lo que me dicen en el hospital y lo que veo en la tele, pues voy a estudiar, a investigar, a escuchar podcasts que hablen de cómo llevar un estilo de vida saludable y voy a cambiar mi rutina por buenos hábitos. Y estos buenos hábitos seguramente me vayan llevando a ese lugar en el que quiero estar, que es el
estar en un cuerpo habitable y disfrutable. Un cuerpo que sea nuestro templo del alma, pero un templo de verdad que cuidamos. No un templo al que estamos metiendo basura todo el rato. Hay que decir, Miguel, que tienes un cuerpazo, ¿eh? Hay que decir que Miguel, si está dándonos estos hábitos, estos consejos, es porque es una persona muy coherente con ellos y pocas personas conozco, Miguel, que mantengan tanto tiempo un nivel tan atlético, ¿no? Porque sí que es cierto que hay muchas personas que divulgan sobre hábitos, hay personas que divulgan sobre rutinas, hay personas que divulgan sobre estilo de vida, pero a lo mejor no lo hacen desde una perspectiva tan raw, o sea, tan cruda como lo haces tú. Miguel no es una persona que a mí personalmente me llama la atención porque nos esté recomendando todos los días suplementos, cremas y, y técnicas estrafalarias para mantenerse joven, atlético y fuerte. Y además Miguel es una persona que lo lleva haciendo muchísimos, muchísimos años a un gran nivel, ¿no? Por eso creo que tiene mucho, mucho valor, a diferencia de a lo mejor otras personas que pueden hablar de estilo de vida o de hábitos que te complican aún más la vida con cremas, con suplementos, con prácticas súper ancestrales y demás. Y quiero decir que a mí me casa mucho su filosofía porque yo sigo algo parecido. O sea, yo creo que menos es más y, y hacerlo, como diría Pareto, ¿no? El 20% de las cosas bien me da el 80% de los resultados. Y algo que me llama mucho la atención, Miguel, de tu libro, es que tiene algo de especial o algo muy distinto a otros tipos de libros de hábitos. Me gustaría que comentaras un poquito qué es. Precisamente de varios de ellos hemos hablado ya. Uno es un capítulo de meditación mindfulness, Ujú. explicado de manera muy sencilla. Otro es de sexualidad consciente, que tiene mucho que ver también con el anterior. Y habla también de cómo convertirse en esa acción, no estar todo el rato en la mente, porque cuando tú estás en una relación y estás en el acto sexual, pues si estás en la mente, que es algo que nos ha pasado a todos, de estar ahí y estar pensando en ir al cine, luego estás en el cine y estás pensando en ir a casa y lavar los platos y luego estás lavando los platos y estás pensando en tener sexo, por ejemplo, estás todo el rato en la mente. Entonces es cómo salir de la mente y estar en el cuerpo. Y así se disfruta mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos hemos formado en el ámbito sexual viendo porno. O con las clases que nos daban en el colegio de sexualidad, que eran un desastre, que prácticamente te enseñaban a ponerte un preservativo y ya, no explicaban nada. Y Algo curioso, perdona que te corte, que tienes tú, Miguel, porque esto creo que vamos a darle un contexto al oyente. Miguel, me consta, o dime si me equivoco, que tú perdiste la virginidad con Tantra. sí, ¿Puedes contarnos esto? Porque es muy curioso. yo con 16 17 años estaba en atletismo de alto nivel. Yo estaba compitiendo ahí, ya era campeón de España, quería seguir ganando medallas y yo lo que quería era eso, prioritariamente, ganar medallas. Pero llegó un punto en el que además de ganar medallas, quería ligar. Cuando antes lo que hacía era jugar a los Pokémon, pues de repente dije, ostras, pues ahora me apetece ligar. Y estaba con esa edad y dije, bueno, pues voy a aprender a ligar. Y aprendí sobre seducción. Yo antes de intentar ligar ya aprendí sobre seducción y dije, vale, y si llega el momento del sexo, ¿qué voy a hacer? Porque no quiero eyacular, porque yo notaba que si eyaculaba perdía energía. Entonces, a base de investigar y preguntar y demás, descubrí el Tantra y me puse a aprender sobre el Tantra. Total, que es verdad que cuando perdí la virginidad yo ya sabía cosas de Tantra y ya sabía cosas de seducción también, de ambas. Porque siempre que he querido hacer algo, pues he dicho, voy a informarme un poco. Y no voy a hacer lo que dicen en la tele o lo que dicen en el colegio, sino que voy a estudiar un poco más sobre esto. Y efectivamente, entonces, claro, muy jovencito ya empecé a leer sobre Tantra, luego fui a talleres y aprendí mucho. No soy un gurú en esto, ni mucho menos, ni un experto. Simplemente, Bueno, un experto sí, Miguel. nada, experto tampoco me considero, pero sí que he estudiado mucho y he ido aprendiendo y poniendo en práctica. Oye, Miguel, esto es un tema que yo entiendo que hay mucha confusión, ¿no? Y muchos mitos sobre el Tantra, porque creo que cada persona se imagina el Tantra de una manera muy,
como dices tú, ¿no? Lo que ven en las series de televisión o lo que han visto en un programa así de salseo. ¿Qué es el tantra para que las personas que estén escuchando esto lo puedan tener de una forma más clara? Pues mucha gente cree que el tantra es montar orgías y estar en orgías y para nada. De hecho, yo nunca he estado en una orgía. Y el tantra es algo muy bonito, es un estilo de vida. La parte del sexo es como un 10% del tantra, pero el tantra es mucho más, es todo un estilo de vida que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la meditación mindfulness, porque es la atención plena, estar en las sensaciones. Luego tiene mucho que ver con el Ho'oponopono, que es una técnica ancestral hawaiana muy bonita, en la que se cultiva la aceptación, el perdón y la gratitud, y en la que no hay objetivos. En Tantra lo bonito es que no hay objetivos, no está el objetivo de llegar a un orgasmo. Si se llega bien y si no también. Pero ¿qué ocurre? Que también yo aprendí técnicas para poder tener, en mi caso, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 8 orgasmos sin necesidad de eyacular. Y luego poder decidir si eyacular o no. Entonces, claro, aprendí un montón de cosas muy bonitas. Y luego, cómo se puede aplicar solo el tantra o se puede aplicar en pareja también. Y es precioso porque es conectar a unos niveles muy, muy bonitos. Yo a veces lo hemos hablado y te he dicho, Pedro, si es que esto para mí es como haber pasado de entrenar con máquinas en el gimnasio y hacer press de pecho en máquina y jalón a pecho, hacer el pino, hacer muscle ups, dominadas. No tiene nada que ver. Nada, nada que ver. ¿En ambos entrenas? Sí, en ambos entrenas. Solo que no se puede comparar un press de pecho en máquina por mucho peso que muevas con unas flexiones o unos fondos pino o unos muscle up. Y para mí es eso, es abrir mucho más el campo de disfrute, de gozo, de conexión con el cuerpo, en este caso conexión también con la otra persona, y se crean conexiones para mi gusto mágicas. Qué bueno, has utilizado un término que a mí me encanta y es la palabra magia. Y cuando escucho magia, cuando escucho espiritualidad, pues a veces tengo una dicotomía de pensamientos, tengo como dos vertientes. Una es me apasiona y me encanta, y luego otra me rechina y me molesta mucho cómo se utilizan, ¿no? Em, en cuanto a lo que es la espiritualidad hoy en día, creo que hay una tendencia en el que se está como mercantilizando y incluso se vende, ¿no? Personas que dicen a sí mismas que son espirituales y hablan de lo espirituales que son. Y me gustaría que hablaras un poco sobre tu visión de la espiritualidad. ¿Qué es para ti la espiritualidad y cómo la vives tú? Lo resumiría en dos conceptos. Uno es amor y el otro es presencia. Para mí sería eso. Elegir siempre actuar de manera lo más amorosa posible y luego presencia, convertirse en la acción. Para mí eso es espiritualidad. Es el ir también a las sensaciones corporales, estar en el momento presente. No es estar en la mente, que la mente va a estar en el pasado o en el futuro. Y la mente es una magnífica sierva, pero una pésima ama. Entonces la mente es maravillosa para este mundo y funcionar es genial. No tengo nada en contra de la mente, de hecho me encanta. Pero es como un animal salvaje que tenemos al lado y que si lo dejamos sin educar a ese animal salvaje, pues va a empezar a atacar a todo el mundo. Va a empezar también a protegernos todo el rato queriendo atacar. Pero porque es un animal salvaje que nos quiere cuidar, quiere nuestra protección. Pero tú a ese animal salvaje puedes educarle, puedes domesticarle también para que ataque cuando tú le digas que ataque o te defienda cuando tú quieras que te defienda, pero no que lo haga de cualquier manera y con cualquier persona que pase por ahí. Y para mí sería eso, vivir un estilo de vida mucho más amoroso con uno mismo y los demás, porque a veces creemos que el amor no incluye el amor a uno mismo, y sí que lo incluye, por supuesto. Y hay gente que se desvive por otros, pero no se cuidan ellos. Para mí eso tampoco es espiritual. El amor incluye a uno mismo. Y es estar en el momento presente también. Miguel, me viene a la cabeza alguna pregunta que te harían algunos de los oyentes, porque claro, yo te escucho, ¿no? Y te analizo, y incluso te puedo ver por redes sociales, y yo digo, a ver, vale, pero es que este tipo mm, lo ha hecho todo perfecto desde casi desde que era niño, ¿no? Entonces dices, este chico come súper bien, entrena muy bien, conoce cómo funciona su cuerpo hasta a nivel tántrico, ha hecho dinero, ha hecho amigos, ha creado comunidad, ha escrito un libro, ha escrito varios libros, se le ha dado bien YouTube, se le ha dado bien las relaciones.
¿cómo empiezo yo, que tengo 45 años y he estado en piloto automático y ahora escucho esto y lo que siento es una desmotivación gigante para poder competir con Miguel, porque Miguel es súper perfecto y yo soy un pobre hombre que no sé qué hacer con mi vida? ¿Cómo salgo de la Ah, Matrix? sí, a mí me gusta hablar también de... Bueno, siento que hay una reencarnación, siento que tenemos muchas vidas. Quizás hay aspectos de la vida en los que yo ya los he superado en vidas anteriores. A lo mejor llevo muchas vidas de ventaja a otra persona, pero yo hace 4 o 5 vidas, pues no era como soy ahora. Entonces eso puede influir. Algunos estamos en primero de primaria, otros en quinto de primaria, otros han hecho ya la universidad, incluso se han doctorado. Entonces no podemos tampoco estar comparándonos con otros todo el rato, pero lo que sí podemos hacer es compararnos con nuestro yo de ayer. Es, vale, mi yo de ayer o de hace un año, ¿cómo era? ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo me gustaría verme dentro de un tiempo? ¿Qué hábitos puedo implementar para ir hacia donde quiero ir? Pero es que a lo mejor otra persona no puede conseguir lo que yo he conseguido. Igual que lo que yo he conseguido a lo mejor para otros no es suficiente. Si tú, por ejemplo, le hablas a un gran empresario que ya está facturando 100 millones al año y ve lo que hago yo, pues a lo mejor dice, bueno, pues qué poco, ¿no? Entonces, también podemos estar comparándonos siempre para perder o para ganar. Así que esa comparación con otros, si se da alguna vez, que sea para inspirarnos, pero no para querer sí o sí conseguirlo de esa persona, porque a lo mejor no lo podemos conseguir, por las razones que sea. Lo que sí podemos conseguir es mejorar constantemente. Eso sí, una mejora constante, llevando la intención ahí y haciendo aquellas acciones de manera amorosa que nos lleven a ese lugar. En mi caso, lo que he ido haciendo siempre ha sido el aprender sobre aquello en lo que quería mejorar. Igual que te he comentado antes, Pedro, sobre la seducción o sobre el tantra, pues luego dije, vale, quiero montar un proyecto profesional, pues voy a informarme y voy a seguir un paso a paso que haya puesto otra persona que ya ha pasado por ahí. Voy a tener mentores, voy a ir a recorrerme medio mundo si hace falta para aprender de los mejores. Y durante mucho tiempo ni siquiera iba en metro o autobús para no gastar ese euro y poder ahorrarlo para invertir en formación. Y salía de casa durante mucho tiempo, salía de casa a las 6 de la mañana, llegaba a casa a las 11 de la noche y por el camino había ido en bici a todos lados o andando en Madrid para ahorrarme ese dinero del metro o del autobús mensualmente para poder invertirlo en algún libro más o en alguna formación. Y hubo un tiempo que en el que el 90% de lo que ganaba lo reinvertía en formación y mentores. Hay mucha gente que no está dispuesta a eso y prefiere utilizar ese dinero para irse unas super vacaciones de verano. Y no digo que esté ni mejor ni peor, solo que unas te pueden llevar a un lugar y otras acciones pues te pueden llegar a otro lugar. Y en mi caso, como digo, ha sido así. Pero a lo mejor otra persona no puede conseguir lo que yo he conseguido, igual que yo no podría conseguir lo que como corre Usain Bolt. A lo mejor por mucho que yo hubiera entrenado toda mi vida y me hubiera dedicado solo a eso y hubiera hecho todo perfecto, a lo mejor no habría podido ir a unos Juegos Olímpicos o ser campeón mundial. Pues probablemente no. O sí, no lo sabemos. Pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Lo que sí podemos gestionar es cómo nos tomamos las cosas y, como digo, permitirnos mejorar y avanzar con respecto a nuestro yo de hace unos días o unos años. Miguel, eres una persona que, digamos, como hemos comentado antes, has dado conferencias a nivel internacional, eres una persona que has escrito libros, que has tenido éxito en muchísimos ámbitos. ¿Qué te ilusiona a día de hoy? Me llena tanto sobre todo el poder ser paz y amor y transmitirlo. Para mí es la prioridad absoluta. No tengo objetivos profesionales, no tengo como ciertos objetivos, sí que los tuve durante mucho tiempo y me ayudaron un montón. Lo que pasa es que ahora estoy en un estado en el que he pasado de tratar de ser piloto en la vida, en un coche, si el coche fuera la vida, pues he tratado de ser piloto a copiloto y he dejado de piloto a la propia vida. Y estoy viendo a ver hacia dónde me va llevando la vida y tratando de disfrutar todo lo posible del camino. Yo a veces le digo al piloto, a la vida, le digo, oye vida, que en la próxima calle me gustaría que giraras a la derecha. Pero luego llega la vida y decide que no, que va a tirar recto. Y digo, bueno vida, pues algo habrá por ahí para aprender. Claro que la vida me trae muchas cosas que no son preferencias para mí, que no le gustan a mi ego, no le gustan. Pero con la aceptación
y entendiendo que la vida sabe mucho más que la mente limitada que tenemos de monitos, pues trato de aceptarlo y amarlo con lo que va llegando. Y claro que me llegan retos, claro que llegan adversidades. Lo que pasa que es como decíamos antes, es el cómo te lo tomas. Puedes decir por qué me ha pasado esto a mí o puedes decir para qué me ha pasado esto a mí. Es un cambio de foco tremendo. En uno te vas a lamentar y en el otro vas a buscar aprendizajes. Entonces cambia por completo la manera de vivir. Y al haber hecho esto y soltar o creer que he soltado las riendas de mi vida y se lo he puesto a la propia vida y trato de ser coherente y disfrutar del camino, pues llegan cosas maravillosas, como puede ser el haber estado el verano pasado en todos los camps de PNM, como puede ser haber estado juntos en Chile. Si yo hubiera seguido con todos mis objetivos como hasta ese momento, ni hubiera estado en verano con vosotros, ni hubiera ido a Chile, porque estaría muy centrado en los proyectos profesionales, tendría la agenda todo muy marcadito, formación aquí, evento allá, directos, tal, y no habría podido ir. Igual que viví un par de años con la agenda prácticamente a tope y estaba súper centrado con el foco 100% puesto en los proyectos profesionales. Y luego pues cayeron muchas cosas, mi manera de ver la vida cambió y donde antes veía necesario poner objetivos, de repente dije, no, para mí ahora no tiene sentido poner objetivos, que me vaya poniendo la vida el camino y yo voy a tratar de disfrutarlo y ser amoroso y transmitir eso. ¿Lo consigo siempre? No, porque hay veces que puedo caer en ese estrés, en ese malestar y caigo en creerme los pensamientos que luego me gusta porque me ayuda también a tener más empatía y entender que es muy fácil caer en esos pensamientos, que como decíamos antes son del inconsciente colectivo. Qué interesante. Miguel, me encantaría que, antes de terminar, comentases a quién va dirigido este libro y a, a quién te gustaría que llegase y que consiguiera con él. Mira, te voy a contar una anécdota Ujú. muy chula que me pasó en la feria del libro, firmando hace muy poquito, y a mí me daban la firma de 7 a 9. Hubo un montón de líos, dijeron que por el viento cancelaban toda la feria del libro, luego justo un ratito antes de empezar la feria del libro dijeron que no, que al final no lo cancelaban, que sí que había feria del libro. Total, que cuando yo llegué a las 7 no había venido nadie todavía a la firma y no había venido nadie. Y digo, ostras, qué curioso, a mí me ha dicho mucha gente por Instagram, por email, que iban a venir, pero aquí pues no hay nadie. A lo mejor es porque han dicho en la tele que no iba a haber feria del libro o por lo que sea. Pero ahí podía haber dicho, ostras, ¿por qué no ha venido nadie? Qué desastre, mira lo que ha pasado del viento, que ahora esto, lo otro, y quejarme y tener esquerosis múltiple, estar en los esques, es que esto, es que lo otro. La esquerosis múltiple es una de las enfermedades que más hacen sufrir a la gente a día de hoy. Los múltiples esques. Total. Y luego me lo podía tomar de otra manera, que es como me lo tomé, de decir, wow, qué oportunidad de ofrecerle el libro a personas que ni me conozcan. Entonces, cuando estaba allí en la feria, en el stand, y pasaba alguna persona por ahí, le decía, oye, ¿quieres que te hable de este libro, que lo acabo de escribir hace poquito? Y me decían, ah, vale. Algunos me decían que no y otros me decían que sí. Y los que me decían que sí, le hablaba sobre el libro y total, que al final, en esa media hora, un montón de gente que no me conocía y no había visto el libro nunca, lo compró. Y me parece algo tan bonito el darme la oportunidad de tomármelo de esa manera y en vez de lamentarme, el tomarlo de otra manera y volver a practicar esa venta del libro a personas que ni me conocen y que se lo llevaban algunos para ellos, otros para sus hijos, otros para ellos y para sus hermanos. Y fue precioso el dedicar libros a personas que ni estaban allí y a las que estaban que ni me conocían ni las conocía. O sea, muy bonito. Y lo que les decía, es lo que le digo ahora a las personas que nos escuchan, es que este libro, Hábitos que abrazar, es el compendio y lo que a mí más me ha servido a lo largo de mi vida para disfrutar de mucha más paz, más alegría, más plenitud y por supuesto mucha salud también y esa vitalidad que te permite tomarte la vida de otra manera. Incorpora hábitos que no se suelen ver en otros libros, como por ejemplo el de la sexualidad consciente. Ahí hablo de cómo se puede iniciar uno y avanzar en la sexualidad consciente y llevar esas relaciones con uno mismo y con otros a otro nivel. Como digo, es como pasar de hacer press de pecho en máquina a hacer flexiones en el suelo con un disco o flexiones de pino o muscle up. No tienen nada que ver, aunque ambos sean entrenar. En este pues hay mucho más gozo, más disfrute, más conexión con uno mismo y con la pareja,
es tremendo. Luego, además de ahí, que también explico para los chicos cómo tener orgasmos sin eyacular, luego al final pueden decidir si eyacular o no, pero que puedan tener 2, 3, 4, 5 orgasmos y luego decidir si eyacular o no. También explico ahí un ejercicio para entrenar eso. Hay otro capítulo muy bonito, como hablábamos de meditación, mindfulness, que explico cómo llevarlo al día a día. Hay otro capítulo en el que hay un montón de menús con lista a la compra y recetas de menús. Total, os ha puesto un montón de recetas y menús. Es una locura. Sí, para esto me ha ayudado mucho Alba García, que es psiconeuroinmunóloga y controla mucho de este tema. Y me ayudó para ahí para poner menús vegetarianos, veganos y omnívoros. O sea que, aunque yo no coma carne y pescado desde hace ya más de 11 años, en el libro sí que hay. O sea que ahí de nuevo se ve que yo de verdad que siento que no soy mejor persona por llevar una alimentación diferente a otro. Y ahí he puesto para menús omnívoros, vegetarianos y veganos. Así pueden encontrar ahí un montón de recetas y la lista a la compra para que les sea muy sencillo y no se quiebren la cabeza. Además de eso, hay capítulos en los que hablo de técnicas que he aprendido, por ejemplo, de la Ayurveda y no se hablan en otros libros de hábitos, como el raspado de la lengua, el cepillado en seco de la piel, el oil pulling, que son técnicas muy sencillas que nos permiten vivir con mucha más vitalidad, más energía, más salud y se habla poco de ellas. De hecho, el cepillado en seco de la piel tiene beneficios muy similares a la sauna, que también explico aquí, quien tenga sauna o pueda ir a un sitio con sauna, cómo hacerlo, pues tiene beneficios similares, el cepillado en seco de la piel. Y hablo específicamente de cómo hacerlo. También he metido un QR que luego la gente puede ver el vídeo de cómo hago yo completa la rutina de cepillado en seco de la piel, rutinas de movilidad y también otras cositas que les pueden ayudar mucho. Obviamente hablo de cambio de creencias, de hábitos, porque muchas veces pisamos el acelerador pero tenemos el freno de mano puesto en el coche, entonces no avanzamos. Hay que quitar el freno de mano, que son esas creencias que nos limitan, para poder avanzar. También explico cómo en mi caso quité creencias sobre la salud, el dinero, las relaciones, el amor, sobre todo, para poder avanzar. Así que es como un manual para poder gozar de gran vitalidad y energía con hábitos muy sencillos de poder aplicar en el día a día. Pues perfecto, Miguel. Yo la verdad que quiero desde aquí recomendarlo porque creo que solo hay que verte a ti para ver lo que es una persona que desprende serenidad y desprende buena vibra, pero no porque esté aislado, sino porque sea una persona que sabe gestionarse muy bien y creo que eso es una cosa que nos hace falta a todos. Así que desde aquí dar las gracias y recomendar el libro. Y darte a ti las gracias una vez más porque me concedas este ratito contigo, que podamos presentar este libro a la audiencia y confío que pegue como merece. Muchas gracias y también por escribir el prólogo, que el prólogo lo ha escrito Pedro, fue la primera persona en leerse el libro y es súper bonito, así que gracias también pues por tu generosidad y por lo que eres y lo que transmites. Bueno, pues desde aquí muchísimas gracias. Si, bueno, si queréis cualquier tipo de consulta, Miguel es una persona que es increíble que conteste tanto, así que si queréis dejar algún mensajito, enviarle un DM o lo que sea, bueno, pues Miguel a mí me sorprende siempre lo atento que es y todo lo que ayuda a las personas, así que si no lo conocías, darle una oportunidad porque no te va a defraudar. Para terminar, Miguel, me encantaría que dejaras un mensaje a la audiencia. Siento que lo más importante realmente es el permitirnos actuar de una manera más amorosa con todo el mundo, independientemente de lo que haga, porque muchas veces esa persona que tenemos delante a lo mejor nos ha puesto un comentario negativo, nos ha insultado, lo que sea, puede estar pasando por una situación muy difícil, puede tener una herida muy grande que todavía no ha sanado, y e igual que no nos enfadaríamos con un bebé por darle un plato y que se le caiga al suelo y se le rompa, hay personas que son bebés emocionales, que es un concepto que aprendí de un amigo que se llama Anso, y ese bebé emocional lo hace lo mejor que puede o que sabe. Pero si nosotros somos adultos emocionalmente, no nos enfadamos con un bebé emocional. Si nos enfadamos con él es porque no nos hemos puesto al nivel de un bebé emocional. Así que tratemos de actuar con amor en el mundo y entendiendo que hay otros que aunque no actúen con amor, lo hacen lo mejor que pueden. Y que no nos dejemos afectar por ello, sino simplemente que lo entendamos e incluso le tendamos la mano si se puede tender la mano. Pues a tender la mano a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.